Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo les va? Voy a grabar este video con la intención de continuar estudiando los temas que vimos, los principales temas que vimos en el semestre pasado, parciales 2 y 3. Recordemos que en esta semana estamos estudiando más que nada, estamos haciendo más que nada repasos, ¿verdad? Para tratar de afianzar lo que estudiamos el semestre pasado. Entonces, pues en esta ocasión, la sesión número 2 de este curso de nivelación nos habla acerca de las reseñas críticas, pero a partir de la comparación entre dos textos, ¿no? Entonces, de hecho, pues eso, si ustedes lo recuerdan, lo vimos el semestre pasado efectivamente, incluso ustedes entregaron una reseña comparativa, ¿verdad? Crítica comparativa. Perdón. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Entonces, bueno, esta reseña que busca comparar dos textos, pues se define igual que la reseña crítica, ¿verdad? La reseña crítica es un tipo de texto académico que sirve para describir y criticar una obra literaria, una obra artística o una obra científica, ¿verdad? Entonces, recordemos que las reseñas nos sirven justamente para eso, ¿no? Para explicar de qué trata una obra, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades o sus aciertos y desaciertos, cómo se estructura una obra y argumentando uno decide o explica la calidad, por ejemplo, de una obra, ¿no? Qué tan conveniente es leer una novela, un libro, o ver una película, o escuchar cierta música, etcétera, etcétera. Entonces, para eso básicamente nos sirven las reseñas críticas, ¿verdad? En su momento también hablábamos de que toda reseña pues, se debe componer de una introducción, desarrollo de conclusiones. En la introducción, pues se plantea lo que se va a reseñar, se menciona la obra que se va a reseñar y se puede incluir ahí una tesis, por ejemplo, la postura de ustedes con respecto a esa obra. En este caso vamos a poner ejemplo una obra literaria, ¿verdad? Ustedes pueden decir en la introducción que tal obra literaria que pretenden reseñar o que van a reseñar ustedes, pues no es una obra que valga mucho la pena, esa es su tesis, o podrían ustedes decir que es una obra que vale mucho la pena, ese puede ser su tesis, y en el desarrollo de su reseña lo que van a hacer es argumentar, ejemplificar y demás para demostrarle al lector que en efecto su obra vale, la obra que ustedes están reseñando vale la pena, ¿no? Para comprobar comprobar sí, su tesis que ustedes pusieron en la introducción. No sé si soy claro en esa parte, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, vamos a continuar. Entonces, eso es básicamente la introducción. El desarrollo, pues ya lo que se hace es, en primer lugar, es conveniente describir la obra que están reseñando, ¿no? Siempre es importante hacer una descripción, ¿verdad? Puede ser una descripción de alguna manera superficial o puede ser ya, si la reseña va a ser más compleja, pueden hacer una descripción más profunda de la obra que están reseñando, ¿verdad? Después de la descripción, pues empieza, bueno, ¿y qué vamos a escribir? Se describe la estructura, se describen los temas, se describen, no sé si el texto es académico, pues en la metodología que emplea el autor, si es una película se describe la producción, se describe la historia, se describe la actuación de los personajes o la función de los personajes en la historia, etcétera, etcétera. Ustedes pueden describir lo que gusten, el lenguaje, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez que se ha descrito la obra, entonces lo que continuaría sería criticar la obra, ¿verdad? Analizar la obra. ¿Por qué es valiosa? ¿Por qué no es valiosa? ¿Por qué es una buena obra o una obra interesante? ¿Por qué es una obra pobre o poco interesante? ¿No? Entonces ya ustedes ahí tienen que comenzar a ofrecer argumentos, por ejemplo, argumentos de analogía, que lo vimos el semestre pasado. Consulten ustedes su libro de lectura y redacción el semestre pasado en la página 61, si no me equivoco. Ahí viene tipos de argumentación, ¿verdad? Podemos argumentar, por ejemplo, con analogías, podemos utilizar ejemplos, ¿verdad? Para argumentar, argumentos de autoridad también. Recuerdo muy bien los argumentos de autoridad, que suelen ser los que más utilizamos en textos académicos, por ejemplo. Este tipo de argumento consiste en
recurrir a un autor o a una autora especialistas en el tema, ¿sí? Por ejemplo, yo hablo estoy reseñando una película que ya salió en el cine y comento acerca de que en la historia es un poco creíble o no es muy creíble debido a que esa película es histórica y habla acerca de las huelgas de trabajadores mineros en el país, por ejemplo. Entonces, para argumentar de por qué no es muy buena esa película, yo podría recurrir, por ejemplo, a un libro de historia, a un autor, a un historiador, donde nos habla detalladamente acerca de los conflictos, de las huelgas de mineros en el norte de México en el siglo pasado, principio del siglo pasado, un ejemplo, y entonces ya estaría utilizando yo un argumento de autoridad, ¿verdad? Tenemos pues varios tipos de argumentos que ustedes pueden utilizar para poder defender su tesis. Repito, ¿cuál es la tesis? Aparece en la introducción y la tesis consiste, en el caso de la reseña, consiste en que ustedes van a decir qué les parece a ustedes la obra. O sea, ustedes van a emitir un juicio de valor de la obra al principio de su reseña y eso es lo que en el desarrollo pues tienen que ir explicando, argumentando, desarrollando, ¿verdad? Entonces, bueno, eso básicamente. Entonces, resumo, la parte del desarrollo de la reseña tiene que ver con una descripción detallada, si ustedes gustan, o si es una reseña muy breve, es una descripción algo superficial de la obra que están reseñando. Y número dos, la crítica, es decir, argumentar, estar criticando y argumentando de por qué ustedes dicen que es una buena obra o que no es una buena obra. Y finalmente, ya para terminar, tenemos en las conclusiones. En las conclusiones, pues ya ustedes recopilan o recapitulan los puntos más importantes que hayan ustedes indicado en el desarrollo, sobre todo en el desarrollo y en la introducción de su reseña, y al final, pues ya dan las últimas ideas. O incluso ustedes pueden terminar una reseña indicando finalmente si la recomiendan o no la recomiendan esa obra, ¿verdad? Y que de alguna manera estaríamos regresando a lo que ustedes al principio comentaban, ¿no? De qué tan bueno, qué tan mal es una obra. Al final, pues lo repetimos, pero ahora sí al lector ya le quedaría más claro, puesto que ya el lector ya habrá leído sus argumentos, ya habrá visto sus posturas, sus explicaciones, sus argumentaciones de ustedes, ¿no? Entonces pues ya quedaría mucho más claro esto. Y si ustedes recurrieron a algún tipo de bibliografía, pues al final, como cuarta parte de la reseña, podría incluirse fuentes bibliográficas. En el caso, les digo, de que recurran a ciertos libros impresos o artículos en internet, por ejemplo. Entonces, eso sería la reseña a grandes rasgos, ¿no? Ahora bien, nosotros podemos pues también hacer reseñas a partir de la comparación de dos textos. ¿Qué es lo que podemos comparar de los textos? Bueno, en primer lugar podemos hablar de los tipos de texto. Por ejemplo, yo tengo dos artículos que voy a reseñar, que voy a comparar en mi reseña. Entonces, pues yo los analizo, la intención, el contenido, el lenguaje, a quién va dirigido y todo esto. Entonces, de tal manera que yo puedo saber qué tipo de texto es el que estoy reseñando. Si es científico, creo que todos entendemos lo que es un texto científico, hacia quién va dirigido. El divulgativo es parecido al científico, pero tiene un lenguaje mucho más accesible para los lectores, para el lector, ¿cómo se puede decir? El lector en general, para cualquier tipo de lector. Entonces no es tan técnico, no es tan especializado el lenguaje, ¿no? Como si los científicos, como si los textos científicos. El divulgativo puede hablar de temas de ciencia, puede hablar de temas de cultura, puede hablar de temas de sociedad, de sociales, por ejemplo, temas sociales, pero no van dirigidos a un público en específico, sino que van dirigidos a todo el mundo, a toda aquella persona que esté interesado en cierto tema. Por ejemplo, yo no soy astrónomo, pero si me interesa conocer un poquito acerca del universo, de los astros, de los planetas, pues recurro a un artículo que hable de estos temas, pero que no sea tan elevado que no lo pueda entender, porque no soy astrónomo, ¿verdad? Entonces, para eso son los textos divulgativos. Tenemos los textos académicos que van exclusivamente y específicamente van dirigidos a estudiantes y a docentes, por ejemplo, ¿no? A todos los que forman parte de la comunidad académica estudiantil. Tenemos, bueno, el lenguaje en los textos académicos, pues también es más, puede ser más técnico,
puede ser más elevado, no precisamente un lenguaje más coloquial familiar, ¿no? Sino un poquito más elevado, pero en el grado tal que todos podamos entenderlo, ¿verdad? Sobre todo los estudiantes. Tenemos, por otro lado, textos literarios que, bueno, eso ya lo veremos más adelante, pero los textos literarios se componen principalmente de dos aspectos. El primero es que tiene que comunicarnos algo, todo texto literario nos comunica algo, y número dos, tiene una finalidad estética también. Entonces, es decir, los textos literarios nos comunican algo, pero nos lo comunican de una forma bella, de una forma estética. ¿Sí? En el caso, bueno, en los textos literarios pues encontramos los cuentos, las novelas, los poemas, las obras de teatro en texto. Tenemos después los textos funcionales, que son aquellos que nos ayudan a desempeñarnos mejor en la sociedad. Por ejemplo, un acta de nacimiento, una solicitud de empleo, un currículum, vita, etcétera, etcétera. Tenemos después los textos persuasivos, que son los que tratan de convencernos acerca de algo. Y los publicitarios, que nos tratan de convencer, pero de que consumamos un producto o un servicio, ¿verdad? Entonces ustedes cuando hagan su reseña de dos textos, a partir de la comparación de dos textos, pues ustedes tienen que identificar qué tipo de textos son cada uno de estos. Puede ocurrir que ambos textos sean del mismo tipo o sean de distinto tipo. Puede ser que un texto sea científico y el otro divulgativo, o que los dos sean divulgativos, o que uno sea académico y otro literario, o que uno sea publicitario y otro funcional. Entonces ya eso es importante. Ustedes tienen que empezar a comparar todo esto, ¿verdad? Pues, siguiente punto que podemos comparar, pues es el tema, cuál es el tema que trata. Siguiente punto es el asunto. Para entender un poquito más el asunto, aquí pongo entre paréntesis, se refiere a cuál es la idea central del texto. ¿Sí? Es decir, cuál es el tema central. El asunto se parece mucho al tema, pero cuando yo menciono aquí la palabra temas, utilizo la palabra temas, me refiero a todos los temas que un texto puede tratar, porque por ejemplo una novela pues no se limita a un solo tema, sino que aborda varios, ¿no? O no sé, cualquier otro texto puede abordar varios, pero normalmente los textos sí, aunque tengan varios temas, tienen un tema principal, entonces, o una idea principal, y ese es el asunto que es importante ir identificando en cada texto. Posteriormente tenemos la intención comunicativa, ¿sí? ¿Cuál es la intención que tiene cada texto? ¿Cuál es el objetivo o la meta que tiene cada texto para con su lector? Por ejemplo, hay textos que buscan o que sí buscan que el lector aprenda algo, que el lector le quede claro algo, buscan infundir una conciencia en el lector, o sea, concienciar o concientizar al lector acerca de algún tema en específico, buscan convencer al lector acerca de algo, explicarle algo, revelarle, darle